a la Biblia y busquemos en el Salmo 118, 24 este pasaje, y quiero comenzar la administración de este día con un tema muy importante. Creo que muchos nos vamos a sentir identificados con lo que hoy voy a hablar, porque son acontecimientos que suceden en nuestras vidas y son cosas que pasan en cada una de nuestras vidas. Y he titulado este tema: ¿cómo estar bien cuando todo parece estar mal? Amén. O sea, ¿cómo estar bien cuando todo parece estar mal? Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros bien cuando realmente o relativamente todo va mal o todo está mal, ¿verdad? Y antes de darle comienzo a esta enseñanza, quiero que leamos el Salmo 18, 24, y dice: este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjate que este es el día que el Señor hizo, y aunque todo esté mal, y aunque nos vaya mal, y aunque nos sintamos mal, y aunque cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos días buenos y días malos, días donde hay alegría, donde sentimos que el sol brilla con toda intensidad, sentimos que el viento sopla a nuestro favor y que todo va saliendo excelente para nuestras vidas. Pero también sabemos que en nuestra vida muchas veces pasamos días malos. ¿Cuántos hemos pasado días malos? Amén. Y creo que nosotros nos acordamos más de los días malos que de los días buenos. Por eso es importante nosotros estar gozosos y saber que nos podemos alegrar en Dios, como dice el Salmo, porque Él nos ha dado este día. ¿Y qué dice la enseñanza? Que nos tenemos que alegrar y nos tenemos que gozar. Sí, pastor, pero es que yo estoy pasando por una dificultad, por un problema, por una situación. Pero el Señor no dice que te aflijas. El Señor dice que te goces y que te alegres. ¿Verdad? Amén. Pero a veces nosotros tenemos días en los cuales todo parece estar mal. ¿A quién no les ha pasado que se levantan y se levantan ya con un mal humor, ya predispuesto a que cualquier cosa que me digan, ya yo voy a responder a mi manera, porque el ánimo con el que me levanté, o con el ánimo que llegué al trabajo, o con el ánimo que tengo ese día que no es el mejor, yo voy a salirle con dos piedras al primero que me diga algo? Porque ese día para mí está mal, es un día sombrío, es un día de oscuridad, es un día de tristeza, de preocupación. Ese día la estamos pasando mal porque hay escasez, porque hay enfermedad, porque hay soledad. Porque estamos enfrentando un sinfín de cosas en nuestra vida. Y llega el momento en que todo eso se acumula y es donde sale a flote en el día menos pensado. Pero vuelvo a hacer mención, el Salmo nos dice que nos tenemos que gozar y que nos tenemos que alegrar. Pero ¿quién se alegra en medio de un proceso, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, en medio de una escasez, en medio de una soledad, en medio de un desierto donde todo está mal? Que cuando llegas al trabajo tienes que verle la cara fea que te pone el jefe o el compañero de trabajo. O cuando llegas a tu casa y de pronto tu pareja, tu cónyuge está molesto por alguna razón. O simplemente tus hijos te sacaron del sitio de tus cabales y allí entonces empiezas a enfrentar una situación y un problema.
La cuestión es cómo vas a enfrentar ese problema o cómo vas a enfrentar esa situación, de qué manera la vas a poder enfrentar. ¿Te vas a alegrar o te vas a enfurecer? ¿Te vas a molestar o te vas a apaciguar? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser o somos pacificadores en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación. Dice la palabra que tenemos que ser pacificadores. Pero muchos de nosotros, incluyéndome, no tenemos la paciencia, la habilidad o la virtud de ser pacificadores. La Biblia me enseña, o la Biblia nos enseña, que la palabra blanda o la palabra mansa, según la versión, aplaca la ira. Pero en nuestro entendimiento y en nuestro raciocinio, para mí el que me habla más duro, yo le tengo que hablar más duro. El que me dice A, yo le digo B y C. Por eso tenemos que reflexionar mucho en este versículo que hemos leído. Que nos tenemos que alegrar y gozar en Él. ¿En quién nos tenemos que alegrar y gozar? En Él. ¿Y quién es Él que habla la Biblia? En Dios. No importa, independientemente cómo sea el día que nos ha tocado vivir, tenemos que gozarnos. Tenemos que alegrarnos. No cuando eso pase, no cuando el problema pase, no cuando la circunstancia pase. Es el mismo día que nos tenemos que gozar y alegrar en Él. Es en el mismo momento, no cuando vengan días mejores. La palabra de Dios dice que tenemos que alegrarnos aún en los días difíciles. Aún en los días difíciles y tristes. Siempre escucho hablar a mi esposa de un familiar de ella y de verdad que hay que admirar a esa persona, porque aún en los días difíciles, en los tiempos y en los momentos difíciles que se están viviendo en Venezuela, ese familiar de quien habla mi esposa, nunca, pero nunca se le ha escuchado una queja de la situación de Venezuela. Esa es una persona que está cimentada en la palabra de Dios. Y cada día que pasa, esa persona de la que les estoy hablando tiene el sustento, el alimento, el vestido y el calzado. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona ha creído ciegamente en que Dios le dio un día para vivir y para alegrarse y para regocijarse en Él. Esa persona no presta atención en lo que está pasando en el problema país. Ella está confiada en que su Dios, mi Dios, nuestro Dios, le va a suplir ese día conforme a sus riquezas en gloria. Entonces no tienes por qué preocuparte si algo te va mal, porque el Señor dice: alégrate y gózate. Y nos cuesta. Y nos cuesta. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos estar bien en los días que todo parece estar mal? Y aquí es donde quiero que apunten, que tomen un dato para que lo pongamos en práctica en el día a día de nuestras vidas. Y quiero que veamos lo que dice nuestra palabra de Dios. Pero el primer punto, quiero que vayamos a Mateo 28:20, mientras buscamos Mateo 28:20. Quiero decirles que el Señor nos ha bendecido grandemente y nos seguirá bendiciendo grandemente. 28:20. Dice la palabra: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y quiero decirte que cómo podemos estar bien cuando todo parece estar mal. El primer punto es confiando que nuestro Señor Jesucristo
ha prometido estar con nosotros todos los días. Aún en la adversidad, mira cómo lo dice Mateo. El Señor ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No dice hasta el fin de tu vida, dice hasta el fin del mundo. Amén. Y aunque nuestros días puedan ser malos y difíciles, tenemos que tener la seguridad que el Señor no nos va a abandonar. Y hay días en que nosotros pensamos que Dios no nos abandonó. Dios se alejó de nosotros. Dios no nos ha escuchado la oración. Y el resultado de eso es que Él está de nuestro lado. Pero muchas veces somos nosotros los que no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces somos nosotros los que no prestamos atención a Dios. Prestamos atención a que el día está malo, a que el día lo pasé mal, a que la despensa de mi casa no tiene alimento, que la cuenta del banco está en cero, que el coche se me dañó, que me quedé sin empleo, que los niños son desobedientes, van mal en el colegio, que mi cónyuge. Y en ningún momento te pones a reflexionar lo que la palabra te enseña. Y el Señor dice que nosotros debemos de guardar todas las cosas que nos enseñó, son sus promesas, para ti y para mí y para todo aquel que crea. Amén. Y quiero decirte que esto no es una cuestión de fe, de sentimientos, perdón, es una cuestión de fe. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, más no por lo que creemos. Y cuando tú te empiezas a mover y te dejas llevar por lo que sientes, entonces ahí hay un almatismo que no va ligado a la fe, porque tú empiezas a actuar según lo que crees, lo que sientes, más no lo que realmente es veraz, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe, que es una palabra que se compone de dos letras, cuando tú tienes fe, nosotros podemos recibir, hacer muchas cosas. Pero a veces esa palabra fe nos cuesta aceptarla. Sobre todo cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos abandonados. Allí es donde nosotros nos sentimos ahogados, pero se va la fe. Aunque tú estés solo, la palabra de Dios te dice, aunque padre y madre te dejara con todo y todo, Yahweh te recogerá. Entonces no importa, mi madre me abandonó, mi padre no lo conocí, mi Dios me salvó a mí de tantas cosas que yo estuve pasando en el mundo, porque Él había tenido ya escrito un propósito y un plan de vida para este servidor. Me sacó, me cuidó, me protegió y hoy me tiene establecido aquí en este lugar. Porque el Señor no te abandona. El Señor nunca te va a abandonar. ¿Sabes qué? Vengo a decirte que somos nosotros los que nos alejamos de Él. La Biblia dice que Él está en su trono. Él está sentado en su lugar. De ahí Él no se mueve. Dice la Biblia que Él no tiene sombra de variación. Que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿cómo me puedes decir tú a mí que el Señor no está contigo? No podemos decirlo, más bien al revés. Que el Señor está, pero yo no estoy con Él. Y el Señor no es un 911. El Señor es Dios, Padre soberano. Que quiere que le creamos de día y de noche. Por muy duras que sean las adversidades, por muy duras que sean las situaciones, ¿sabes qué? Dios siempre te va a proteger y Dios siempre te va a cuidar. Mira lo que dice Jeremías 1:19. Dice, y pelearán contra ti. Muchas veces nosotros tenemos ese enemigo, muchas veces nosotros tenemos esa oposición, muchas veces tenemos esa persona que nos quiere hacer la guerra, muchas veces nosotros tenemos dificultades, pero el profeta Jeremías dice de parte de Dios para este pueblo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo.
dice Yahweh, para librarte. Fíjate que Yahweh dice que yo voy a estar contigo. ¿Quién se está metiendo contigo? ¿Quién te está causando problema u oposición? Alégrate, porque vengo a decirte que déjaselo todo en manos del Señor para que Él te libre. De Él es la batalla, de Él es la victoria, de Él es la guerra, no es tuya. A ti no te mandaron a perder el tiempo en peleas y en discusiones. A ti te dijeron: cree y serás salvo. Amén. El punto 2 de este tema es confiando que Dios siempre tiene el control. El Salmo 11, 3 y 4 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahweh está en su santo templo. Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Fíjate que el Señor dice que aunque fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué has de hacer tú? Dice que Él está en su santo templo y que en el cielo su trono tiene y que sus ojos ven. O sea, no creas que aunque hayan destruido tu imagen, aunque hayan destruido tu personalidad, aunque te hayan calumniado, no creas que eso va a quedar así, porque el Señor que está en el cielo, en su trono y que sus ojos ven, Él dice que nos va a proteger y nos va a librar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Verdad? El tercer punto es confiando en el poder del Señor para transformar nuestra tristeza en alegría. ¿Cuántos hemos tenido días tristes? Amén. ¿Cuántos hemos tenido días alegres? Amén. ¿De cuáles nos acordamos? ¿De cuáles haces memoria? ¿De cuál vas a hacer memoria? Normalmente siempre hacemos memoria de los tristes, de los días malos, de los días sombríos. Pero el Salmo 30, 10, 11 dice: oye, oh Yahweh, y ten misericordia de mí. Yahweh, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Mira lo que el Señor te está diciendo en esta tarde, que aunque tú tengas tristeza, el Señor dice que Él va a cambiar, y ya cambió, no va a cambiar, ya Él cambió, ¿verdad? Dice, Él ya cambió tu lamento en baile. El Señor te desató del cilicio donde estabas, y te dice el Señor que te ciñó de alegría. Si tú no tienes alegría en tu corazón, déjame decirte que no has dejado entrar al Señor en tu vida. Pero si tú quieres que tu vida tenga alegría, gozo, deja que Dios obre, deja que Dios sea ese sazonador de tu vida. Amén. Y te vengo a decir esto porque quizás hoy nos ha tocado vivir días de lágrimas, de tristeza. Pero nuestro Dios tiene todo el poder para cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestras batallas en victoria. El que diga que no ha tenido batallas, el que diga que no ha tenido tristeza, que vive una vida de gozo y de alegría, yo puedo decir que esa persona miente. 100% esa persona miente. Porque aunque tengamos todo el dinero del mundo, siempre vamos a tener circunstancias. Aunque tengamos todos los bienes que queramos tener, siempre vamos a tener problemas. Por un lado o por el otro, siempre vamos a tener problemas. Aunque tú tengas el matrimonio que la gente diga que es el mejor matrimonio, el envidiable, siempre vas a tener problemas con tu cónyuge. Por alguna razón. Siempre. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado la victoria a todas nuestras batallas. Te he dicho que Dios te ha dado toda la victoria a las batallas. Amén. Dios ha dado orden de bendición para nuestras vidas, y quiero que lo veamos en Isaías 61, 3, 4. Vayamos a la escritura. Dice:
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Pero fíjate que te dije que Dios ha dado la orden de bendición para nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? Él mandó a darle orden a los afligidos de Betel. ¿Cuántos afligidos sabemos en Betel? Pero fíjate que Él les dio, ¿verdad?, la gloria, y te dará la gloria en lugar de ceniza. No importa, de pronto te da pena, te da vergüenza decir, yo tengo problemas, yo tengo circunstancias, todos las tenemos. Me pueden engañar a mí, pero engañarían a Dios. Y fíjate que Él te mandó a que se te diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, escucha bien, pueblo de Dios, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Lo haremos nosotros, porque Dios nos ha dado la orden de ser bendecidos, que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y empecemos a caminar de fe en fe. Es tiempo que agarremos la palabra del Señor y salgamos de donde estamos quietos y paralizados, porque Dios ya ha mandado la orden. Toma esa orden de ser de bendición. El punto está en que aunque Dios haya mandado la orden para bendecirte, es como tú la estás tomando, cómo tú estás aceptando esa bendición. ¿Y será que eso que viene de Dios, viene de parte de Dios? ¿Será de Dios? Quiero comentarte, quiero decirte que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Amén. Cuando Dios habla, hasta el diablo, el Señor lo reprenda, tiene que obedecer y hacer caso. Y si Dios ha dado la orden para que tú tengas bendición, recíbela y arrebátala. Así que no nos desanimemos, porque tenemos que confiar en nuestro Dios. Porque Dios siempre tiene la última palabra y tiene todo el poder para transformar nuestras vidas, nuestras circunstancias, por muy difíciles que sean. Yo me recuerdo que hace años yo tuve un problema en la columna. Y un día me acerqué al altar de la iglesia donde yo iba y le dije, Señor, tú me hiciste a mí conforme a tu imagen y a tu semejanza. Y yo lo creo que si tú me diseñaste, mi cuerpo no tiene que tener defecto alguno. Fueron las palabras que salieron de mi boca en medio de una aflicción, en medio de una tristeza. Porque me habían diagnosticado para aquel entonces un tumor en la columna con una hernia. Yo casi no podía ni caminar, las piernas se me iban, eso era horrible. Pero yo me acerqué ante el Señor con un corazón, con fe, y le dije, y dejé de tomar los medicamentos, y hoy, después de casi 15 años, yo estoy aquí parado y mi columna está completamente sana. Más nunca tuve síntomas de nada. Pero fíjate, tuve esa batalla. Me desanimé al principio porque yo era nuevo en el Evangelio, tenía días de estar en el Evangelio. Pero en esos días yo absorbí muchas palabras que el predicador y la predicadora de ese entonces, los pastores, habían dicho. Y cuando llegamos a esa congregación se estaba hablando sobre las sanidades y los milagros. Y vengo yo y creo en el Señor. Y en ese momento lo que sale del diagnóstico que me hacen de la resonancia es que tengo un tumor en la columna. Se podrán imaginar yo recién convertido al Evangelio con ese diagnóstico. Pero el Señor me bendijo. El Señor me sanó. Me sentí afligido, sí. Me sentí triste, sí. Que quería estar solo. Hasta que comprendí que el Señor es el Todopoderoso y Él me sanó. Sí, me libertó de donde yo estaba. Me sanó esa enfermedad. ¿Cuánto más nos puede darnos más de lo que nosotros esperamos? ¿Cuánto más nos puede protegerte más de lo que tú crees? Amén.
Quiero que leamos Lucas 1:37. Fíjate lo que dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios, amado pueblo? ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? Si no hay nada imposible para Dios y ustedes lo creen, ¿por qué hay dudas en su corazón? ¿Por qué dudan? ¿Por qué temen? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no tienen esa fe ciega de saber que si Dios es el Todopoderoso, yo puedo recibir más de lo que merezco? Porque la palabra dice que Dios te va a dar conforme a sus riquezas en gloria. No importa cómo te vaya en la vida, y no importa qué tan mal esté, no importa qué tan alegre o qué tan triste sean tus días. Lo que vengo a decirte es que nada hay imposible para Dios. Y cuando nosotros creemos en Él, nada es imposible para que Él nos los entregue. Ahora es tiempo de que tú empieces a actuar, empieces a caminar en fe, empieces a salir de donde estás. El punto está de lo que te quiero enseñar, es de que cuando te entristeces, te quedas afligido. Ay, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Déjame decirte que el Señor es el que tiene, Dios tiene la llave de la puerta, de la solución para el problema que tú estás enfrentando. Él es el que tiene esa llave. Deja de estar confiando en tus habilidades, en tus fuerzas, en lo que tú sabes hacer, porque para Dios es nada. Él solo quiere que tú le sirvas, que tú le adores, que tú creas en Él, pero que también en el día de la adversidad, en el día de la angustia, como dijo el salmista David, yo le clamé y Él me respondió. Cuando tú le clames en el tiempo de la adversidad, del problema, de la enfermedad, de la soledad, de la tristeza, y pare de contar de todo lo que tú sientas, dice la palabra, dice el salmista David, le clamé y Él me respondió. ¿Tú crees que Él no te va a responder a ti? ¿Tú te imaginas en tu mente que Dios no te va a responder? Oh, ¿quién soy yo para que Dios me dé a mí tan gran cosa? Le dijo Moisés. Y él dijo, no es lo que tú eres, es quien está contigo. No importa cómo te sientas, es quien está contigo, te vas a sentir mejor. Vas a tener la victoria porque el que está contigo es poderoso, gigante. No te sientas menospreciado. No te sientas como una cucaracha, como un gusano. No, delante de Dios tú eres su creación perfecta. Eres la mejor creación, la mejor hechura. ¿Por qué te menosprecia cuando Dios te dice, eres mi hija, mi hijo amado, eres la niña de mis ojos? Mira cómo te trata Dios. Eres la niña de mis ojos. Fíjate que Lucas dice, porque nada es imposible para Dios. Y tenemos que tener la seguridad que en medio de todo lo que aparentemente está muy mal, Dios hará que algo bueno produzca en nuestra vida. Algo bueno se produzca en nuestra vida. Y allí es donde muchos van a quedar asombrados de lo bueno que Dios está obrando en ti. Muchas veces vas a llegar a un lugar de asignación laboral y en el menos tiempo que tú crees, tú vas a ascender de puesto y de lugar y vas a gerenciar, porque no es lo que tú eres, es lo que Dios ha puesto en ti. Y no es el tiempo que los demás estén en ese lugar, es lo que tú portas de Dios, porque cuando tú portas la bendición de Dios, ¿sabe qué? El Señor va a poner escalones para que tú empieces a caminar aunque no haya luz, para que tú empieces a avanzar aunque no haya camino, porque Él lo va a hacer por ti y por todo aquel que crea en Él. Ay, pero si no tengo, no importa, compra sin dinero, porque los hijos de Dios tienen la habilidad de hacer negocios y de comprar sin dinero. Amén. Pero eso nada más se lo cree un loco valiente que arrebata lo que Dios se le ha dado, que lo cree sin temor. No, yo no me voy a meter en eso. ¿Pero por qué? Porque hay temor en tu corazón. Veamos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos somos llamados? Amén. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? A ver, ¿cuántos? Entonces, si todos amamos a Dios y todos tenemos el propósito del llamado, quiere decir que todo lo que suceda en nuestra vida, todo ayuda para bien. No importa que te despidan, no importa que te hayas enfermado, no importa que se te haya acabado el dinero. Dice la palabra que a los que son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y ahí está el detalle. Que cuando tú llegas a un lugar y te promocionan y no tienes el tiempo suficiente para recibir esa promoción porque hay otras personas que están delante de ti y sí pueden recibir esa promoción, el Señor te va a promocionar porque te enseñó el camino, porque obedeciste, porque fuiste recto, porque amaste, porque creíste, porque no importaste que tuviste el problema del día, de la circunstancia, de la situación, no importa. Dios te va a enseñar el camino porque tú se lo has pedido y Él te va a guiar. Hay muchas personas que desean el puesto donde tú estás. Hay personas que trabajan contigo, que caminan contigo, que viven contigo, que desean y quieren lo que tú tienes. Quieren que tú te quedes descansa para ellos llevarse ese par de zapatos que tú tienes. Ellos quieren que tú no tengas esa silla para ellos llevársela a su casa. Ellos no quieren que tú tengas ese puesto de trabajo porque ese puesto de trabajo se lo merecían ellos. Ellos no quieren de que tú estés enfrente de un púlpito porque allí ellos anhelan estar porque para ellos lo hacen mejor que el quien está. ¿Y sabes qué? Esos son los enemigos silenciosos. Porque tenemos enemigos silenciosos. Parece mentira, pero son los que están a nuestro lado. Y de eso quiero hablar. Fíjate que los médicos han denominado a la presión elevada o a los que sufren de tensión el asesino silencioso. Aunque muchas veces no produce ningún síntoma esa enfermedad, ¿verdad? Presión alta o tensión alta, como les quiere decir, pero es algo que va dañando poco a poco nuestros órganos internos. Daña nuestros riñones, daña nuestro corazón, daña nuestro cerebro, hasta causar la muerte. Por eso le dicen el asesino silencioso. Y hoy te vengo a decir que en nuestra vida espiritual tenemos esos enemigos silenciosos. ¿No lo sabías? Pues sí lo tenemos, de los cuales tenemos que cuidarnos y mucho. Y cuando hablamos de enemigos, nos referimos a todo aquello que afecta a nuestra relación con Dios y su bendición sobre nuestra vida. Muchos de esos enemigos son visibles. Claro que sí, los podemos reconocer rápidamente porque son los vicios, las malas amistades, la fornicación, el adulterio, los afanes de la vida. Eso los podemos, y nosotros de eso nos podemos retirar, nos podemos alejar, ¿verdad? Pero hay enemigos que no los vemos. Hay unos enemigos que no se ven, que no se notan fácilmente, que son silenciosos, que están ahí, pero no los vemos. Y esos son los que están dañando nuestra vida y no lo reconocemos y tenemos que reconocerlo. Y quiero decirte que hoy vamos a ver cuáles son esos enemigos silenciosos. Y el primer enemigo silencioso, ¿sabes cuál es? La duda. La duda. Santiago 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Pida con fe y no dudando nada. Porque muchas veces estamos orando, Señor, dame, quiero, necesito, apóyame, bendíceme. Y cuando sales de aquí, ¿y si no se da? ¿Y si no es así? No, yo mejor no voy, mejor no. O sea, vienes de hacer una oración y después que te levantas de la oración, crees que lo que pediste no lo vas a recibir. Y sabes que ese es el enemigo principal que tenemos nosotros como cristianos por falta de fe, porque dudamos. Y si dudamos y enseguida ya eso
lo estamos dando por hecho, porque dudaste en que era más fácil que no se te diera a que Dios a través de tu fe te bendijera. Amén. Fíjate que dice, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el enemigo y la duda es un enemigo silencioso, extremadamente silencioso y dañino, ¿verdad? El punto número 2 es la envidia. Ese es otro enemigo silencioso que nos acompaña. Y la envidia puede venir de muchas personas. Y sabes que la envidia normalmente siempre viene de las personas allegadas y de confianza a nuestra vida y a nuestra casa. Amén. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es la carcoma, ¿verdad? Y la envidia es el gusano que roba el alma. ¿Y saben qué es carcoma? Yo estuve averiguando ayer por Google. Y carcoma es un gusano muy pequeñito que está dentro, que se introduce dentro de los árboles, parecido a la polilla o al comején, pero hace el mismo daño. Se come el árbol. Y aunque deja el árbol por fuera aparentemente bien, por dentro está dañado. Entonces, aquí el rey Salomón dice, ¿verdad? La envidia es carcoma a los huesos. La persona que sufre de envidia por lo que tú tienes, ¿verdad? Por lo que tú posees, aunque te dice que está bien, que está alegre, supuestamente, por dentro él está anhelando que se te dañe, que se te pierda. O que simplemente que esa persona lo tenga y que tú no lo tengas. Eso es lo que hace la envidia. Y fíjate que es un asesino silencioso. La envidia. Y te quiero dar un consejo muy importante. Ten cuidado a quien dejas entrar en tu casa. No todo el mundo se puede dejar entrar en tu casa y sentarse en la mesa de tu casa. Porque muchas veces estamos introduciendo al enemigo nosotros mismos, le estamos dando entrada. Y como decía una pastora muy amiga de nosotros, lo que tú permites en tu casa muy difícilmente lo puedes echar fuera. Entonces tienes que tener mucho tacto, mucha vista, mucho discernimiento para saber a quién puedes entrar en tu casa. ¿Me entienden? Y quiero decirte y quiero explicarte qué es la envidia. Y la envidia es el sentimiento de pesar o enojo ante el bien de otra persona. Es decir, el desagrado o molestia que produce en alguien ver el éxito o las bendiciones ajenas. Entonces, no todo el que te dice ser amigo es tu amigo. No todo el que te dice que está bien, está bien. Porque muchas veces esas personas se enojan por lo que tú tienes. ¿A cuánto nos han pasado que muchas veces tenemos preferencias y recibimos cosas y la persona dice, pero eso es mucho para ti, eso lo debería tener yo? ¿No han escuchado personas que dicen así? De pronto no les ha tocado en su vida, pero les ha tocado escucharlo hacia otra persona. Eso es la envidia. Mira lo que dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no puede bendecir a alguien que se molesta por las bendiciones de su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no importa que tú no lo tengas, pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer punto, y con esto termino esta enseñanza, dice, el tercer enemigo silencioso es la soberbia. El tercer enemigo silencioso es la soberbia. Y quiero que vayamos al libro de Santiago 4:13 y ya con esto terminamos. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y es verdad, todos creo que hacemos planes y decimos, nos vamos para allá, nos venimos, compramos, vendemos, viajamos, pero nosotros creo que muy rara vez decimos si el Señor permite que eso suceda. Por eso siempre es importante, ¿verdad?, presentarle al Señor nuestros planes y nuestros proyectos. Primero presentárselos a Él y luego que haya una materialización o una respuesta a todo aquello que has planificado, ejecútalo. Porque cuando nosotros ejecutamos las cosas sin consultarlas a Dios y nos salen al revés, entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y déjame decirte que eso pasa porque somos soberbios. Y la soberbia es un pecado muy difícil de reconocer. Nosotros podemos ser soberbios y nosotros no sabemos que estamos tratando con ese enemigo silencioso. Y la soberbia nos ciega. Fíjate que es tan peligrosa la soberbia que nos ciega de nuestras propias debilidades y nos impide pedir y aceptar que necesitamos ayuda. Amén. Amén. ¿Saben por qué no aceptamos la ayuda? Porque nos sentimos seguros de nuestra propia capacidad. Nuestra soberbia nos hace sentir seguros de nuestra propia sabiduría y de nuestra propia habilidad. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no dependemos de nuestros planes, sino de la voluntad de Dios. Amén. Y ese es el punto. Y para concluir, quiero decirles cómo podemos vencer estos enemigos silenciosos. ¿Verdad? Tenemos que pedir de todo corazón que nuestro Dios nos permita, por medio del Espíritu Santo, reconocer nuestra propia vida en nuestra propia vida estos enemigos. ¿Tenemos duda? ¿Tenemos soberbia? ¿Tenemos envidia? Dios nos va a dar a nosotros el discernimiento y la sabiduría cuando le pidamos de corazón que nos muestre si tenemos y tratamos con esos enemigos silenciosos. Yo le he pedido mucho al Señor porque yo sé, ¿verdad?, que hay cosas que todavía tengo que, en las cosas que tengo que ser moldeadas, y todos nosotros lo hacemos. Nadie es perfecto, nadie. Todos tenemos un área donde necesitamos ser moldeados, donde tenemos allí. Y quiero que leamos un momento el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Mira lo que dice el salmista David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ninguno de nosotros, aunque tengamos los errores, lo vamos a aceptar. No, yo jamás. Primero muerto, líbreme Dios. No, pero sí los tenemos, ¿verdad? Líbrame de los que me son ocultos. Y luego de reconocerlos en nuestra vida, tenemos que confesarlos delante del Señor. Entonces, ¿con cuál estamos lidiando? ¿Con cuál de esos estamos lidiando? Y en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que aunque tú tengas pecado, fíjate que aunque tú tengas errores, fíjate que aunque tú tengas debilidades, fíjate que aunque tú tengas los defectos que puedas tener, dice la palabra que Él es fiel y justo. El único que puede perdonar tus pecados, el único que te puede juzgar, el único que te puede señalar, el único que puede hacer y deshacer con tu vida se llama Dios. No importa qué tan mal esté tu vida, no importa si de pronto con estos tres enemigos silenciosos que yo te acabo de nombrar, tú te identificas con alguno de ellos, ¿verdad? La palabra nos enseña de que si nosotros le pedimos a Dios que nos muestre
con cuáles de ellos estamos luchando, el Señor nos los va a mostrar, pero después dice que nosotros nos tenemos que arrepentir. Y nos dice la palabra clave en Primera de Juan, Él es fiel y justo. Su fidelidad es grande, su justicia es grande y Él te va a perdonar. No importa cómo haya sido tu vida, no importa de qué manera hayas atravesado hoy el día. Yo puedo contar que una vez mi esposa y yo en Venezuela tuvimos una discusión en la casa un día domingo antes de salir al servicio. Y yo no quería ir para la iglesia, no. Pero resulta ser que, no fui ese día, ella sí fue. Pero después entendimos que aunque hayamos tenido discusiones y aunque hayamos tenido problemas y pleitos, siempre es importante ir a la presencia de Dios, porque el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar. El Señor nos perdona, no importa cómo hayas pasado el día, no importa qué problemas hayas tenido. El Señor nos va a perdonar, el Señor te va a perdonar a ti, me va a perdonar a mí, nos va a perdonar a todos. Así que por lo tanto, no importa que las cosas en tu vida vayan mal, no aparentes que estén bien, no hagas creer que estén bien. Porque si están mal, están mal. No hagamos como el carcoma, que se come el árbol por dentro y el árbol por dentro está dañado, pero por fuera se ve bueno, se ve sano. Muchas veces eso pasa en nosotros. El pecado, la tristeza, los malos días, la soberbia, la envidia, el orgullo, la arrogancia, la altivez. Nos hace ver muy, muy elocuente y muy bonito por fuera, pero por dentro estamos deshechos. Entonces, si te reconoces con alguno de estos síntomas, órale al Señor para que todo eso salga de tu vida. Amén. Le damos gloria